los que tienes que preparar la cena también. Me avísales cuando puedan. Perfecto, vamos a orar. Les voy a dejar orar en silencio un ratito para pasarmos un tiempo con Dios. A veces nuestro día es tan ocupado, ¿no? Y acabamos orando poco y después yo hago una oración. Padre amado, bendito Dios, gracias por podernos en esta tarde dirigir nuestras oraciones hacia ti. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a nos escuchar. Queremos interceder por la vida de Lady, que tus ángeles, Señor, la puedan visitar, el ángel de la sanación pueda curarla, restaurarla, que ella pueda descansar bien esta noche, que amanhã ela pueda estar restaurada. Gracias también por los principios de tratamientos naturales que tú nos has enseñado. Perdónanos, Señor, si en algo hemos pecado contra ti, si hay algo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos enseña, Dios, a vivir en caminos correctos de santidad. Nos dé el deseo de aprender más de ti, que podamos permanecer en tu santa ley y en tu amor. Bendiga, Señor, a cada una de las hermanas, de los hermanos que se encuentran aquí. Tú conoces, Señor, los que les preocupa, sus angustias, sus temores, sus ansiedades y también sus gozos y alegrías. Queremos, cada uno, de acuerdo con su llamado, servirte integralmente. Que tu Espíritu Santo nos bautice en esta tarde. Que podamos experimentar un reavivamiento en nuestras vidas. Que el ánimo y que el deseo, Señor, de predicar, de compartir con otras personas, sea intenso en nuestras vidas. Nos dé fuerza, nos dé ánimo y nos proteja contra todas las tentaciones. Ahora estudaremos más sobre cómo cuidar más de nuestro cuerpo, que tú nos dé la sabiduría celestial. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. ¿Les fue difícil no usar limón? ¿Qué les pareció? No fue difícil, ¿no? Qué bueno, me alegra. La intención no es poner una carga, sino la intención es nos ayudar a comprender los planes y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo soy muy agradecido a Dios de estar aquí. Estoy muy contento, a pesar que los días van pasando tan rápido. Y yo soy una persona que me apego mucho. Generalmente lloro en las despedidas, pero gracias a Dios podemos disfrutar un pedacito del cielo, ¿no? Creo que las amistades, los momentos, los ratitos que pasamos juntos, para mí siempre son de gran gozo. A pesar que tengo una vida bastante ocupada, cuando puedo hacer un break también, me gusta poder conocer y conversar y conocer las historias de ustedes.
Entonces, en esta mañana repasamos aquí rápidamente algunos aspectos justamente que vimos que son errores que muchas veces cometemos sin quizás conciencia o conocimiento, pero podemos pouco a pouco, cada um em seu processo, ir aprendendo como podemos cuidar mais. Aqui tenho, se cortou, pero disse, outros fatores que afetam a nutrição do corpo. Aqui não é exatamente o que já foi dito, não repetindo o que foi dicho, sino outros aspectos que estão relacionados também a el impacto que tem a nutrição sobre nosso corpo e nossa saúde. Comer demasiado, comer rápido ou comer muito rápido, comer pouco em el desayuno e em el almuerzo e comer muito em la cena. E é uma das coisas que realmente quem mais tem a vezes esse hábito é porque estamos a vezes na cidade e estamos apurados porque temos atividade já para hacer em la mañana. Comemos algo bem rapidito ao meio-dia, comemos um pouco mais e na noite aí, não, agora estou com tempo livre, chego em casa com hambre e aí vou comer todo o que quero. Pero justamente estou invertindo as prioridades e principalmente quando o estômago está melhor preparado para receber alimento sólido, que é em el desayuno. Comer entre comidas, e aqui podemos pontuar algo para poder deixar bastante claro, sempre devemos tomar água. 2 horas depois, podemos tomar água hasta 30 minutos antes, depois e antes. E entre uma comida e outra tem que ter um espaço de 5 horas. Ok? E a irmã White disse que poderia ser hasta 6 horas. Pero é importante a regularidade. Prestem muita atenção em este ponto porque temos a tendência a não seguir isso, principalmente quem não tem horários fijos de atividades, que consegue adaptar seus horários. Isso já passou comigo e não foi bueno. Eu senti que isso não me hizo bem no período que levava essas irregularidades. E é bueno manter horários fijos de las refeições. ¿Refeições? De las comidas? Sí, horarios fijos de las comidas. ¿No usan la palabra refeições? Ok, desculpa. En portugués se llama refeições. Entonces, de las comidas, como desayuno, almuerzo y cena, es bueno tener horarios fijos. Si comemos siempre a las 7, siempre a las 7. Si comemos a las 12, siempre a las 12. Si comemos a las 5, a las 6 de la tarde, siempre mantener horarios fijos de comida es mucho más saludable. El cuerpo trabaja con ciclos hormonales, ciclos metabólicos, ciclos digestivos, ciclos de descanso, entonces, ciclos hormonales. Entonces es muy importante justamente que mantenemos regularidad. Tomar líquidos con la comida. La gastrite es un punto importante que altera principalmente a produção de ácido clorídrico e fator intrínseco e também afeta os processos digestivos e a absorção de nutrientes. Então, ter gastritis é um fator em el cuerpo que altera justamente aspectos metabólicos importantes, ¿no? Como principalmente o fator intrínseco e ácido clorídrico. Inflamação intestinal ou desbioses. Pessoas que têm desbioses, desequilíbrio da microbiota intestinal, sempre vão ter tendência a formar mais metabólitos ou compuestos que são dañinos para o corpo. Há um compuesto que se chama trimetilamina. Trimetilamina. Esse compuesto é extremamente tóxico e é pró-inflamatório. Pró-inflamatório é justamente que estimula a inflamação. O anti-inflamatório que inibe ou é contra, combate a inflamação. A trimetilamina é um composto que a microbiota, quando estás em desequilíbrio, quando há bactérias nocivas com maior quantidade, produzem trimetilamina que vai para o torrente sanguíneo e é pró-inflamatório. E isso pode causar inflamação em qualquer parte do corpo. Então, ter inflamação intestinal ou desbiose são fatores. A inflamação intestinal faz com que a mucosa do intestino esteja inflamada e não conseguem absorver bem,
tem maior quantidade de água no intestino e afeta os processos de absorção. O estresse, a ansiedade e emoções negativas. Isso é algumas palavras, não sei, indubitables. Como? Esse não é isso que queria dizer. Indubitables é que não há dúvida. Indudablemente. Que justamente impacta diretamente em lo que é a absorção, porque afeta a digestão, afeta o intestino, afeta justamente as mucosas e automaticamente isso vai impactar nossa saúde. Quantos de vocês em algum momento já estiveram com estresse ou com ansiedade, com medo, com insegurança e sentiram impactos em la digestão? Por exemplo, dolor en el estômago. Ok. Quero escuchar algumas, por exemplo. Jardín? Yo estrés, me da ganas de comer más. Ok. En cambio, cuando yo estoy estresada, no quiero comer. No quiere comer. María? Sí, se te va el hambre. ¿Te va el hambre? Estoy preocupada. Ok. ¿Alguien tiene algún otro síntoma diferente? Liliana. Bueno, cuando tengo mucho estrés, por trabajo, en todo trabajo, me dan ganas de comida no saludable. Ah. El arroz. No. Yo grabé dos cosas de ti. No te gusta el sol y no te gusta el arroz. Ok. ¿Pero alguien siente otro síntoma aparte de lo que ya comentaron? No, pero a mí me ha pasado las dos. Me ha pasado que me estreso y me da ganas como de cocinar, o sea, comer, y también la de no querer comer nada, o sea, Ok. Y otra persona que ya tuvo estrés o ansiedad, ¿qué otro síntoma tiene? Dolor de cabeza. Dolor de barriga. Dolor irritable. Colon irritable, eso es bastante típico. Los chicos, los hombres no sufrimos de eso. Esas son las sentencias que las mujeres. A mí, por ejemplo, me da contractura muscular, justamente en los hombros, trapecio, nuca. A mí se me va a quitar el hambre. Quita el hambre. Ok. Eso es tan interesante porque como nuestro cuerpo es sensible a nuestros sentimientos, pensamientos y las emociones, sentimientos y emociones. ¿Y por qué se da eso? Porque hay vías inmunológicas que son afectadas, hay vías hormonales y hay producción de catecolaminas, que es el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. El cuerpo siente mucho. Hay estudios que demuestran que cuando el estrés o las hormonas del estrés están elevadas, directamente afecta las vías celulares, causando más estrés oxidativo, inflamación, lesiones, como por ejemplo lesión endotelial, y que puede causar un infarto, si es dentro del endotelio, es dentro del vaso, y puede causar colon irritable, como la hermana Gloria menciona, puede causar gastritis, puede causar fibromialgia, puede causar dolor de cabeza, como Tatiana ya comentó que sientes también. Nuestro cuerpo es completamente conectado entre mente y cuerpo físico. Falta de regularidad para comer, ya mencioné eso, es un error grave que hace con que nuestro cuerpo realmente se desregule, afecta el sueño, afecta la absorción de nutrientes. Deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. La vitamina B12 tiene varias funciones que ayudan en el proceso digestivo, como también en la salud mental, en la mielinización, que es revestir los cables que tenemos en nuestro cuerpo, que se llaman nervios, las neuronas, el ácido fólico también. Consumo de aceites refinados. Eso es un detalle que necesito quizás aprofundizar un poquito más, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que consumimos aceite de maíz, aceite de soya, aceite de linaza refinado, aceite de aguacate refinado, e são aceites saturados, com graça trans, que é extremamente rancio. Não sei se vocês, existe essa palavra rancio. Rancio é quando um alimento foi cocinado, chegou a uma temperatura de 100 graus Celsius e hace com que desnaturalize o alimento, perde nutrientes, perde suas propriedades nutritivas e se torna um tóxico para nosso corpo em vez de ser um alimento. Então, que aceite eu recomendo em caso de que usemos? O ideal é tentar cada vez usar menos aceite, mas em caso de que utilicemos o aceite de oliva e o aceite de coco, e sempre extra virgem
Y del aguacate si es de una buena calidad. Como de linaza también podría ser utilizado si es de una buena calidad. Solo que el de linaza es bastante fuerte, ¿no? El aceite de orégano también es una opción, pero es más fuerte aún. Exceso de aceites en la preparación de las comidas, pues podemos usar aceites refinados para aderezar, ¿no? Aderezar a las verduras, por ejemplo, o a veces nos gusta, por ejemplo, preparar una salsa de tomate. A mí me gusta mucho la salsa de tomate y quiero aderezar al final de preparar la salsa con un poco de aceite. Entonces, la parte de arriba, consumo de aceite. Pero de abajo justamente es cuando ponemos el aceite en el arroz, en el frijol, todo lo que vamos a cocinar, hacer. Hay una forma que ustedes dicen preparar. Sí, frito es una, pero hay una es sancochado. Sancochado es cuando hace con un poquito de caldo, ¿no? Eso es esa. Ajá, y ahí pone un poco de aceite, ¿no? Exacto. Esa es una costumbre que es interesante aprendernos. Por ejemplo, yo cuando voy a preparar algo, por ejemplo, una salsa de tomate, pico bastante tomate, saco la cáscara, utilizo los condimentos verdes, bastante ajo y cebolla porque me gusta y no pongo aceite. Y dejo queso y me gusta mucho la albahaca, porque la albahaca da un toque de comida italiana, por ejemplo, y ahí uno puede usar y no necesita usar aceite. Entonces no es condicional usar aceite, da para hacer recetas, ¿cómo se llama? No se dice molho, ¿sabe qué es molho? Ay, no, creo que no existe esa palabra en español. ¿Salsa blanca? Como se usa, por ejemplo, en el coliflor, a veces hace una salsa blanca para poner. Exacto. Me gusta mucho el fettuccine, por ejemplo. Entonces, podríamos utilizar y tratar de utilizar con poco aceite o nada de aceite. ¿Ok? Yo ya hice con las dos receitas y para la salsa blanca un toque de aceite deja un poquito diferente. Entonces, en pequeña cantidad. Tratar de no usar mucho, porque los alimentos tienen aceite de forma natural. El arroz, por ejemplo, que parece no tener nada de aceite, tiene un aceite natural de él. Ustedes pueden cocinar el aceite y ver por la agua, sin poner aceite, que después por encima del agua se queda ahí un poquito de la grasa. Da para percibir. Aguacate, las almendras, las semillas, ya tienen su aceite natural. Nosotros comemos esos alimentos, a veces está imbuido en algunos alimentos que comemos. Por ejemplo, comemos un pan. El pan a veces ya tiene aceite, tiene semillas que tienen aceites, a veces uno va a comer más una mayonesa en el pan que tiene más aceite. Y en el fin del día, si contabilizarmos todo el aceite que está todo o imbuido o puesto, es mucho aceite. Y por eso muchas veces los vegetarianos están con hígado graso. Es una de las causas, aparte de las que ya expliqué, del colesterol, de los triglicéridos por carbohidratos o grasas saturadas. El exceso de sal. ¿Cuál es la mejor sal? Hay tres principales. Del Himalaya, la sal marina, que para mí en especial es la mejor que la sal del Himalaya y cualquier otro sal. Y hay una sal, no, ¿cómo? Céltica, que es una opción también que es saludable. Dormir poco o dormir mal, eso es fundamental. ¿Y cuál es la relación? Cuando nosotros dormimos poco, hay un impacto en el ciclo hormonal, alterando las hormonas. Las hormonas controlan parte de la digestión y va a afectar la leptina, va a afectar la producción de ácido clorhídrico, va a afectar porque hay una alteración del ciclo hormonal. Ese es uno. Otro, la falta del sueño afecta la musculatura, lo que explicaba ayer para ustedes, la contractibilidad, el peristaltismo. Dormir bien es fundamental para que nosotros nos sintamos relajados, descansados. No sé si pasa eso con ustedes, conmigo pasa. Cuando yo durmo poco, no una noche, pero durmo 2 noches, por ejemplo, ya que va somatizando, mi digestión, mi forma de estar es distinta. Me siento más acelerado. Cuando yo durmo bien, siento que me estoy más en un estado basal, más tranquilo. La mente, que siento prácticamente que la comunión con Dios es mucho mejor cuando uno está con una buena noche descansada. Y que para mí es una buena noche es dormir 9 de la noche y despertar como 4 o 5 de la mañana. Por lo menos entre 7 a 8 horas de sueño. ¿Ok? Entonces es bueno que cada uno conozca su cuerpo y sepa también cuál es la necesidad que cada uno tiene. Hay mujeres que tienen necesidad de dormir más. Hay mujeres que tienen necesidad de dormir 8 y otras hasta mismo 7.
E hay hombres que também têm, a vezes, um pouco de necessidade de dormir um pouquinho mais, que geralmente máximo é 8 horas, e outros dormir entre 6 a 7 horas. 6, 7, 8 horas. Os homens generalmente dormem menos. E vivem menos também. Liz. Por ejemplo, para una persona que tenga problemas para dormir, digamos que no se mete con un problema de pero claro, no puede también. ¿Hay algún invento, o sea, alguna cosita que pueda ayudar a que la persona esté mejor y Bastante. Já respondo a pergunta da irmã Glória, que a irmã Glória me havia perguntado também. Então, já como este é o último tema da parte de fundamentos, depois já entramos em patologia, vamos começar a quizás adentrar-nos em alguns momentos. O que poderíamos fazer para o insônio? Não, não é assim que se escreve, né? Con N. Aqui é uma N, verdade? Y la N. Assim? Sí. Correto. Vamos primeiro ponermos as causas. O que poderia ser? Estresse, ansiedade, desbioses. E aqui ansiedade também, preocupações, não? Desbioses intestinal, deficiência de melatonina, deficiência de vitamina B12, hierro e ácido fólico. Hiperestimulação visual, claridade, sedentarismo, vou poner aqui, sedentarismo, mala alimentação, hipotiroidismo, aqui seria o mesmo, vou poner aqui cortisol elevado, que é dentro do estresse, cortisol elevado, preocupações, desbiose intestinal, deficiência de melatonina, deficiência de vitamina B12, hierro e ácido fólico, hiperestimulação visual por las pantallas, excesso de claridade, o que expliquei sobre lux, hipotiroidismo, mala alimentação, sedentarismo também, hipertiroidismo, que é o opuesto del hipertiroidismo, não sei se pronuncio bem, neuralgia. Neuralgia é justamente quando está afectado os nervios da cabeça, é um factor que afecta muito, o sueño também. Deficiências nutricionais, que aqui poderíamos completar mais, poderia entrar aqui aminoácidos, que são as proteínas, aminoácidos. Poderia entrar aqui também o que são minerais, principalmente o selênio, o cromo. Ok, há mais, incluso há outras, mas todos estes já são causas que podem uma pessoa ter insônia. E todo isto é muito importante que quando uno pensa em um problema, uno sepa que é multifactorial. Então, será que essa pessoa está passando por momentos de estresse? Um fator muito importante que não posso olvidar-me aqui é progesterona. Principalmente na mulher em menopausia. Progesterona baja. Nós em medicina utilizamos muito quando é elevado na flecha e para baixo quando é baixo. Deficiências.
Entonces, progesterona baja, estrés o cortisol, mucha preocupación. Una de las cosas que generalmente yo escucho de las personas es, doctor, yo me voy a echar y mi cabeza no para de pensar, los pensamientos me vienen justo cuando me pongo la cabeza en la almohada, es como que mi cabeza gira y mis pensamientos no paran, no consigo entrar en el sueño porque tengo muchos pensamientos. Y generalmente es porque la persona llevó una vida de ansiedad y preocupación. O está pasando por una circunstancia especialmente que le hace con que le afecte mucho, ¿no? Las disbiosis, como ya expliqué, por compuestos que se producen, deficiencia de melatonina, y hay varias alteraciones en el cuerpo que generan la deficiencia de melatonina, deficiencia de minerales, de aminoácidos, son proteínas. Personas que comen pocas proteínas tienen más tendencia a caída de cabello, debilidad, insomnio, B12, hierro y ácido fólico, hiperestimulación visual, principalmente por la computadora, televisión y también el celular, claridad, hipotiroidismo, cuando hay deficiencia de yodo, de T3, de T4, mala alimentación, y aquí es azúcar, lácteos, fritos, carne, ultraprocesados, sedentarismo, la persona que no hace actividad física siempre va a tener menos estímulo en la síntesis de melatonina. El ejercicio es fundamental para estimular la melatonina. El hipertiroidismo, que es cuando tiene exceso de la producción de hormonas de la tiroides, y las neuralgias, ¿no? Que es cuando hay inflamación de la cabeza, principalmente de los nervios. ¿Ok? Estoy hablando muy rápido. Ok, perfecto. Mira que solo de nosotros, eso se llama etiología, que sería también factores causales, o también causas, las causas de la enfermedad, o la etiología. Solo de nosotros estudiarmos las causas, automáticamente ya estamos tratando. ¿Por qué? Porque si yo sé que el problema... Vamos a dar un ejemplo. Yo generalmente cuando el paciente me procura... Acabo de me procurar una paciente de Uruguay. Entonces me escribió y dice, doctor, mira, yo tengo mi mamá, él está con problema visual, 78 años. ¿Será que usted puede ayudar? Yo hago unas 4 o 5 preguntas. ¿Cuál es la edad? En el caso, él ya me había dicho la edad. ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad de base? ¿Es vegetariana? Solo con las 4 preguntas yo ya sé si puedo atender, si está en mi competencia atender, o dice, no, es algo que necesita ir para un especialista. Entonces, ¿por qué? Porque si la persona tiene mucho estrés y ansiedad, por ejemplo, yo no trato. Yo ya vi que no tengo tanta la habilidad para tratar personas en la parte psicoemocional, entonces yo trabajo con la doctora Paola, que es colombiana, y yo siempre paso los casos para la doctora Paola, que ya tiene mucho más habilidad y conocimiento que yo. Y yo cuido más de la parte nutricional y suplementación y el acompañamiento que el paciente necesita, ¿no? Y así hacemos un trabajo en conjunto para potencializar el tratamiento. Si el paciente puede pagar, paga. Si no puede pagar, nosotros atendemos de la misma forma y la doctora Paola también tiene la misma filosofía. Entonces nosotros trabajamos juntos. Y trabajo con otros psicólogos también. Disbiosis. Si el paciente tiene disbiosis, ¿cómo yo sé que el paciente tiene disbiosis? Por los síntomas que voy conversando con él y consigo tener criterios para desequilibrio de la microbiota, de las bacterias y de los microorganismos intestinales. ¿Y cómo yo lo trato? Mejorando primero la alimentación. Yo no uso primordialmente probióticos. Yo uso alimentación. Lo que las bacterias y los microorganismos más necesitan son fibras, que es conocido como prebióticos. Prebióticos es el alimento de los probióticos. Probióticos son las bacterias. Y lo que las bacterias más quieren son fibras. Fibras principalmente fácil de digestión, que son las fibras vegetales. Yo no uso y tengo buenos resultados. En caso que hice un tratamiento de un mes y el paciente me dice, doctor Felipe, ainda siento mucha mala digestión, entonces ahí yo entraría con un probiótico. Pero la primera opción, el primer mes de tratamiento, generalmente no entro con probiótico. Deficiencia de melatonina, já comentei. Deficiencia de vitamina B12, hierro, ácido fólico, aminoácidos, minerales. Esse yo suplemento después de cambiar la dieta, desinflamar el cuerpo, comer más frijoles, tomar zumos verdes, que es prioridad empezar con mejorías en la nutrición. Si después de empezar a tomar zumo verde, empezar a consumir más frijoles, ainda eu vejo que está com muitas deficiências, então aqui sim, eu haria uma ferritina, como comentei com vocês, e se a ferritina está por debaixo de 60,
entonces yo entraría con hierro vía oral, o si está muy bajo, con hierro endovenoso. El ácido fólico yo siempre hago junto, vitamina B12 con ácido fólico, porque si yo suplemento la vitamina B12 y no suplemento ácido fólico, el cuerpo no absorbe adecuadamente. La vitamina B12 es dependiente del ácido fólico. Para que tenga una mejor absorción de vitamina B12, no es que tiene que ser junto, tengo que ter ácido fólico en el cuerpo adecuadamente para poder captar buena vitamina B12. ¿Me hago entender esa parte? ¿Alguna duda, chicos? Hermanas? Ok. Minerales. ¿Cuáles son los minerales, principalmente, que es importante aquí? Magnesio. Yo utilizo, por ejemplo, para insomnio, treonato de magnesio. O cloruro de magnesio. O bisglicinato de magnesio. Pero prioritariamente para insomnio, treonato de magnesio. Pero para personas que tienen otros problemas como cardíaco, ansiedad, prefiero utilizar el cloruro de magnesio. Entonces, Para absorber el magnesio, así como se necesita el ácido fólico para absorber B12, para absorber magnesio, no necesita. Ele é fácil de absorção porque é mineral. Esse é uma vitamina. Qual outro que me gusta suplementar? El iodo. Me gusta suplementar el selênio. Pero sempre, essa parte de suplementação, eu recomendo que vocês, assim, ou procurem conversar, me pode chatear para fazer uma pergunta por WhatsApp, pero não empecem a utilizar suplemento assim de primeira opção. ¿Sabe por quê? Porque a vezes podemos causar mais desequilíbrio no paciente. É bom aprender, isso me tardou alguns 3, 4 anos aprender a trabalhar com suplementos. Então, creio que a vezes podemos usar, não vamos intoxicar o paciente, pero podemos a vezes utilizar não de forma adequada, proporção, doses, posologia, ok? Há suplementos que não são, por exemplo, a vitamina B12. Pode chegar a 3.000 e não é tóxica. A vitamina B12 nunca é tóxica, não existe neurotoxicidade de vitamina B12. E tampouco, quando está muito baixa, é tóxica. Ao contrário, a deficiência pode causar problemas por faltar, ok? A hiperestimulação visual, aqui realmente a pessoa, isso é uma decisão, e isso tem que ficar muito claro para o paciente. Principalmente quando ele vem em um sanatório, que é o que mais vocês vão ter as experiências de atender paciente. Há um trabalho que se pode fazer na obra médico-missioneira que me parece muito bonito e muito oportuno para a evangelização. É vocês trabalharem com profissionais de saúde, por exemplo, ou trabalhar com um sanatório e ir na casa das pessoas cuidar deles. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu viajava o país, me hospedava na casa das pessoas em Brasil e tratava as pessoas em suas casas e estava aí uma semana fazendo todos os tratamentos. E os que querem cobrar podem cobrar, e os que não querem cobrar, podem esperar se querem contribuir com o ministério de vocês, de acordo com o que vocês sentam que deve ser o chamado de vocês. Ok? E por quê? Porque a vezes é bom trabalhar com esse sanatório, porque a vezes vocês não são conhecidos, digamos, para que as pessoas procurem vocês, mas quando trabalham com um sanatório, por exemplo, em parceria, e vocês não estão no sanatório, ou até mesmo que estão em um sanatório, quando vem a pessoa e diz, pero me gostaria muito ter isso em minha casa, então o sanatório pode recomendar. Por exemplo, em Brasil há um sanatório que se chama Revivir, em português, Reviver. E há um chico que é cozinheiro e é muito bom em terapias. Então, o sanatório não é permanente. É um sanatório que funciona 3 vezes ao ano. Fevereiro, julho, outubro e novembro. E só 3 semanas. Então, esses outros períodos, quando não há programa, ele vai na casa das pessoas que vieram ao sanatório a fazer os tratamentos. E ele tem agenda assim, para todo o ano. As pessoas procuram. E ele ganha por isso, ele cobra para fazer isso. Inicialmente ele não cobrava, mas as pessoas sempre faziam donação porque sabiam que ele não cobrava. Hoje ele foi invitado para viver na casa do melhor cardiólogo do país, que é um médico do Hospital Albert Einstein. Hoje ele só vive nesta casa e cozinha e trabalha para esta família em São Paulo. E aún ele tem sempre quando Dalva vem para o programa hacer os programas, ele os libera para que ele vá ajudar no sanatório. Sí. Acabo incluso de ver um mensagem dele que lo vi em Facebook. Ok. Então, aqui eu dizia, é muito importante deixar claro para o paciente, se você quer melhorar realmente, você tem que tomar uma decisão com relação ao uso do celular. Se você quer realmente melhorar a síntese de melatonina, se você quer dormir com qualidade, você tem que tomar uma decisão. Não, a partir das 8 da noite,
no uso más celular. Y si mejor ainda, quizás más temprano, de acuerdo con la hora que el paciente duerme. Y yo eso digo hasta para mí, ¿sabía? Porque si yo voy hasta la hora de dormir, mi sueño no es con la misma calidad. Aquí esos días yo estoy amando, porque a las 9 estoy durmiendo y nem toco el celular para cuando vaya para la cama. De la cena voy, me ducho, refresco y me voy a dormir y orar. Entonces, creo que este también es el ideal del Señor con relación a la vida en el campo, el trabajo. Eso es una vida que edifica nuestro carácter y nuestro preparo para el cielo. No fue proposital que el Señor nos retirara de la ciudad, ¿no? Y yo particularmente tengo un objetivo que es pensar de vivir en el campo y cada vez más lejos de la tecnología. Es un proyecto muy personal que Dios puso en mi corazón. Dice, si Dios dice que debemos volver a la vida original no tiene esas cosas. Aunque podemos utilizar para buenas herramientas, que yo concordo, pero yo pienso que a veces usamos más mal que bueno. Gastamos más mal en cosas pensando que estamos haciendo bien, pero a veces perdemos que podríamos estar con la familia, orando, estudiando, como Jorge nos está enfatizando tanto aquí, la importancia de estudiarmos la palabra del Señor. Y quiero agradecer eso porque me motivó a estudiar, volver a estudiar un poco más las Escrituras. A mí me gusta mucho el espíritu de profecía, pero agradezco también por las conferencias y por los sermones que Jorge compartía con nosotros, porque me motivó a estudiar un poco más las Escrituras. Y creo que es importante tomarnos decisiones en nuestras vidas, ¿ok? Hipotiroidismo, entonces el paciente va a necesitar aquí selenio, iodo, desintoxicación. Estamos hablando solo del insomnio. Mala alimentación, cambiar la dieta, hacer una desintoxicación, empezar a hacer actividad física. Y siempre aquí podemos siempre conversar con el paciente, señora, o señor también, los hombres también sufren de insomnio. ¿Qué le gusta más? ¿Qué tipo de ejercicio le gusta más? Ay, doctor, ¿sabe qué? No me gusta correr, no me gusta trotar. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, porque yo toda mi vida iba para el trabajo y volvía en bicicleta. Perfecto, vuelva a hacer bicicleta. Y si ahora no quiere ya porque está en una cierta edad, si usted tiene la posibilidad de comprar una bicicleta ergonómica para tener en casa, esas bicicletas fijas, pueden hacer. Ah, doctor, me gusta nadar. Excelente. Natación es uno de los deportes más completos. Si le gusta caminar, trotar, ir a la huerta, tomar sol, hacer un poco de ejercicio en casa, sentadillas, como eso que Jorge tiene acá. ¿Cómo se llama? ¿Cama elástica? Cama elástica, pero hay unas pequeñitas. ¿Cómo se llama? Cama elástica esa que se salta. Eso es excelente también. Saltarín para salud cardiovascular. ¿Ok? Hipertiroidismo, que ese es más difícil de tratar. Y la neuralgia, que aí necessita vários aspectos. E aí, especificamente, para responder a pergunta de Liz, porque agora que só estávamos evaluando as causas, que podemos dar para o paciente para contribuir em este tratamento? Aparte de todo o que já vimos, que comentei com vocês quando mostrei para vocês mis planos que eu hago com mis pacientes, que é desintoxicar, as orientações, o plano nutricional, los suplementos y la dieta y la desintoxicación. Entonces, eso siempre tiene que entrar. Desintoxicación, alimentación, orientaciones. Entonces, yo voy a directamente utilizar aquí algunos suplementos. Melatonina de 1 miligramo. Y así se hace. Tomar una cápsula cada 12. 5 HTP, 5 HTP de 200 miligramos. Tomar unas cápsulas cada 12. ¿Ok? Si el paciente quiere tomar la melatonina solo una antes de dormir, también es eficiente. ¿Ok? Entonces, melatonina de 1 miligramo, tomar una cápsula cada 12 y 5 HTP de 200 miligramos, tomar una cápsula. CP é cápsula. Cápsula ou tableta também, TB. ¿Ok? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Porque eso también es... Pero ¿por cuánto tiempo va a tomar melatonina? Por lo menos 3 meses. E 5-HTP também. O 5-HTP é o triptófano.
ok? Pero está concentrado justamente a partir da banana. Há outros suplementos, pero há suplementos que sí ou sí necessitam receita médica. Esses não necessitam. Digamos que la persona mejora rápidamente en una semana, igual. Pode reduzir. Pode reduzir, por exemplo, então se a pessoa que está tomando a cada dia, pues um dia sim, um dia não. Um dia sim, isso se chama desmame. Ir fazendo um desmame já em 2, 3 semanas poderia parar. Pero é muito difícil. A não ser se é um problema que a pessoa está passando muito momentaneamente e, por exemplo, vem um sanatório, passou uma semana e cambiou completamente porque desintoxicou, hizo massagem, sauna, terapias e vuelve, aí sim. Pero geralmente insônia é algo já que vem de muito tempo e às vezes toma mais tempo para sanar. Há muitos outros, por exemplo, aqui podemos usar também cloruro de magnésio, treonato de magnésio, cloruro de magnésio, 500 miligramas, tomar uma cápsula depois de cada comida. Cloruro de magnésio ou treonato de magnésio, tomar uma cápsula depois de cada comida. 3 meses, sempre mínimo suplementos para poder ter, porque o primeiro mês casi não chega a ter efeito para já sanar. Então o suplemento tem que tomar por um período um pouquinho maior. Uma cápsula depois de cada comida. 3 meses, todos os dias. Uma cápsula depois de cada comida. Cloruro de magnésio. Exato, 3 vezes ao dia. ¿Y esos son diferentes? São diferentes na composição e é diferente como atua. Vai actuar em uma área do cérebro e outra vai conseguir passar a barreira hematoencefálica e só existem 2 suplementos que fazem isso. Um se chama sulfurafano, que está presente em el brócoli, que é um composto del brócoli, e o treonato de magnésio. O cloruro de magnésio não passa a barreira hematoencefálica. O treonato passa. Por isso o treonato para a saúde mental é mais efetivo. Ok? Então, assim, eu utilizo outros compostos, mas realmente aí necessitaria receita médica. Factores antinutricionais. Quais são os fatores que podem afetar também para não ter uma boa absorção de nutrientes? Las lectinas, que estão presentes nos frijoles e cereais crudos, remojar ou hervir bem para poder sacar esto. Por isso é importante o frijol ser bem cocido. Por isso é importante deixar remojar. Antinutricionais. Perdão, é que não dá para ver, não? Sim, factores antinutricionais, lo que estamos falando aqui. Os oxalatos estão presentes na espinaca, na selga, então é importante sofreír com água para sacar justamente os oxalatos. Los fitatos, então aqui é importante deixar remojar um pouco, tanto os cereais quanto as oleaginosas ou as legumbres. Los taninos, que estão presentes nas plantas medicinais, por isso necessitam ser sempre cocidas. O café também tem taninos, nós não utilizamos. Legumbres e algumas cáscaras de frutas. Então, depende, não vou entrar em detalhe para profundizar em todas as frutas que poderiam, mas algumas frutas podemos comer cáscara e outras melhor não consumir. Y como cosa general, mayormente por cuestión de químicos o por cuestión de la fruta. En este caso, por ejemplo, taninos da própria fruta. E em caso de las plantas medicinales, que a planta tem taninos, pero quando passa pelo processo de infusão ou de hervir, elimina o tanino. Por ejemplo, ¿de qué fruta, por ejemplo? La cáscara de la pera, por exemplo, não é tão digerible porque tem uma presença de tanino. La pera, que aqui em Brasil há uma outra fruta também que é da família da pera, pero essa que estamos falando aí, Maria, será que não é da família da pera? No, de hecho, la cáscara es muy dura. Ok. Pero de la pera também é dura, só quando ela é madura que ela se queda blanda. Pero la pera es muy delgada. Ok, essa é gruesa. Ok. La pera es, bueno, no igual, pero similar a la de la manzana. Bueno, tiene tipo marrosa, que es como una perita roja con marrosa. Consejo sobre regime alimentício, página 571. Vocês me dizem quando parar, ok? Porque eu vou hasta las 7 dando clase, pero como habíamos combinado, reduzimos a clase de hoje para descansarmos.
La ciencia de cocinar no es un asunto de poca monta. La preparación hábil de los alimentos es una de las artes más esenciales. Debe ser considerada entre las más valiosas de todas las artes, porque se halla tão estrechamente relacionada com la vida. Tanto la fuerza física como la mental depende en gran medida de los alimentos que comemos. Por lo tanto, el que prepara los alimentos ocupa una importante y elevada posición. Es fundamental pensarmos en cocinar. Y aquí es un detalle importante. No es solo responsable de las mujeres. También es responsabilidad de los hombres aprender a cocinar saludablemente y cocinar bien. La hermana White dice que todo joven debería aprender a cocinar su propia comida. Y cuando se trata de cocina, para mí hay dos aspectos fundamentales. Conocimiento técnico, que es que estamos aprendiendo en esa clase, y amor a lo que se hace. Creo que esa combinación y orar siempre que vamos a cocinar, invitar al Señor a estar con nosotros, creo que es un secreto importante. Porque a veces tenemos amor. Yo he conocido muchas mujeres, amigos que le encanta cocinar, pero a veces no trata de aprender cada vez a cocinar como el Señor quiere. Y por otro lado también, a veces a unos les gusta mucho estudiar, pero no les gusta cocinar. Entonces también es importante pedir al Señor el gusto por aprender a cocinar, ¿no? La arte de la cocina es algo extremadamente... ¿Sabe qué yo les digo? Así, a nivel de trabajo, yo percibo que las personas valoran más un buen cocinero que un médico. Solo que no existen muchos cocineros que hacen lo que acabo de decir, ir a la casa de las personas, cocinar. Pero no tengo ninguna duda, si tuviera más personas conocidas que fuera, recibiría mejor que el pago de los médicos. Porque a las personas les gusta comer saboroso y sano. Principalmente en mi país, en el sur, la gente valora mucho comer saludable. Colombia, por ejemplo, yo vi mucho, no sé si Ecuador es un país que a la gente le gusta esa cosa de la comida saludable. Ok, no mucho. Sí, ok. Creo que puede ser por zonas también, porque mi país no es todo el país. Es más en el centro y en el sur, ¿no? Y también en esas zonas también hay gente que come muy mal. Pero hay un despertar. Por ejemplo, yo fui a hacer un programa en el norte, alquilé un hotel. Yo hice mucho eso durante la universidad. Yo alquilaba un hotel y hacía programas de detox. Yo fui a hacer el norte de mi país. Un mes de publicidad, no tuve un inscripto. Al sur, yo lancé en Facebook hoy, mañana en la mañana acabó los cupos. El interés, la búsqueda es muy distinta. Entonces tiene que ver justamente con zonas, a veces cultura, ¿no? Pero yo realmente incentivo. Yo siempre digo, aprendan a cocinar que nunca les va a faltar el sustento. Si ustedes aprenden a cocinar y saber si caso ustedes quieren ser laboriosos y trabajar con producción de comida o alimento, es algo muy bueno realmente para eso. Yo hice eso por un buen tiempo. Yo iba, cocinaba, trataba, consultaba, ayudaba a hacer fisioterapia en las casas de las personas. Fue muy bonito ese tiempo que yo lo hice. Fue más o menos como un año solamente. He hablado de cuán importante es que la cantidad y la calidad de los alimentos estén estrictamente de acuerdo con las leyes de la salud. Pero no quisiera recomendar un régimen alimenticio empobrecido. Se me ha mostrado que muchos adoptan una opinión errónea acerca de la reforma pro salud y siguen un régimen demasiado pobre. Se sustentam com alimentos baratos e de mala qualidade, preparados sem cuidado ni consideração da nutrição do organismo. É importante que o alimento seja preparado com cuidado e que agrade ao apetito, não pervertido. Significa, tem que ter sabor, a comida deve ser saborosa, mas não para agradar o pervertido que quer comer picantes e as coisas que não são adequadas, não? Pero realmente hay una ciencia de la comida. Hay una hermana en Bolivia, se llama Jacqueline Cardoso. Ella es nutricionista y tiene un sanatorio. Infelizmente ella cerró el sanatorio porque ya está cansada, ya es mayor, pero ella es muy hábil en la cocina. Ella fue a Estados Unidos a hacer cursos, hizo cursos en Bolivia. Ella es muy hábil. Yo siempre digo que ella es una buena persona porque ella hace cursos aún para llamar, para enseñar la ciencia de la higiene.
Si ustedes ponen la aplicación o en consejos sobre régimen alimenticio, la hermana White habla sobre eso. La ciencia de la higiene. Ella preparó un material. Si ustedes quieren leer, yo puedo compartir con ustedes. Es todas las citas del Espíritu Profecía que la hermana White habla sobre la ciencia de la higiene. Yo no conocía, conocí por ella. A pesar de haber leído, a veces uno no se atende a unos detalles. Y cómo es importante el preparo del alimento, tipo de materiales que utilizamos en la cocina, tipo de ollas, cómo cocinar, por ejemplo, justo el papá de Jorge estaba diciendo, cuándo usar cáscara, cuándo sacar la cáscara, ella tiene mucho. ¿Qué podemos mejorar para dar sabor a los alimentos? Aprendí una sopa cruda, muy interesante, muy buena para usar en la desintoxicación. ¿Cómo podemos hacer? Usamos vegetales, por ejemplo, tomates, col, zanahoria, remolacha, y vamos a rallar y vamos a licuar. Eso ustedes aquí llaman crema, ¿no? Que él me explicó que aquí crema es licuado y caldo es sin licuar. Ok. Se licua todo esto, se pone todo crudo. Se licua todo eso, se pone un poquito de condimento como perejil, cilantro, albahaca, lo que a cada uno le gusta, un diente de ajo y un pedacito, un cuarto de cebolla. Se licua todo y después se hace calentar hasta 40 grados, porque ahí no llega a hervir, no llega a cocer y se sirve caliente. Es extremamente nutritiva, principalmente para complementar en el programa de desintoxicación. Es una nosotros decimos sopa cruda, pero es como por decir tomar un jugo casi caliente, ¿no? Y es muy remolacha, zanahoria, pues ponemos algunas hojas verdes como cali, espinaca. Podemos crear nuestras propias recetas también, pero más o menos así hacemos en Brasil. Yo hice mucho en los programas de detox. Un poquito de sal, un poquito de un diente de ajo, un pedacito de cebolla. Otra sopa que me gusta cruda y calientita con un poquito de perejil y sal es só tomate, licuar el tomate, licuar con un poquito de perejil, con sal, sacar y poner a calentar y así el sal y tomar. Es delicioso. Una sopita de tomate, una crema de tomate. Yo tomo mucho eso en los aeropuertos, porque no hay mucha comida vegana en los aeropuertos. Y yo explico como siempre hay tomates en los aeropuertos. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, muchas veces ya pasé por el aeropuerto de Bogotá. Yo siempre, la señora también me conoce ya. Entonces yo digo que claro, te prepare con unas tostaditas, porque es muy difícil conseguir buena comida en los aeropuertos. Entonces es una opción saludable. Sí. ¿Quieres preguntar? ¿Alguna pregunta? Ok. El texto anterior hablaba que la parte más importante que yo no mencioné es sobre una dieta empobrecida. Esos son extremos, podemos ir tanto comer demasiado como tener una dieta muy pobre en nutrientes. Entonces, tener una dieta rica en nutrientes es fundamental. Leven ese concepto para ustedes, tener una dieta inteligente. ¿Qué es una dieta inteligente? Es que yo estoy sentando para comer, o por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar, quizás puede ser un poco con mi contexto, pero buffet. Yo me voy a servir en un buffet. Entonces, cuando yo estoy sirviendo basado en conceptos nutricionales y en mi paladar también. Todos tenemos preferencias, pero son conceptos que yo estoy comiendo proteína, estoy comiendo carbohidratos como el arroz integral, el camote, la papa. Estoy consumiendo una buena porción de crucíferas, que son las hojas verdes. Estoy comiendo un poco de vitamina A, que es la zanahoria. Estoy comiendo hierro, que es el frijol y la remolacha. Entonces, mi comida, al preparar las aceitunas, que son ácidos grasos, a veces algunos restaurantes, por ejemplo, tienen semilla, tienen linaza. Entonces, al servir mi comida, estoy pensando en la nutrición de mi cuerpo, en la nutrición cerebral, y es algo inteligente. ¿Me hago entender? Para mí eso es algo importante en nuestros conceptos de salud. Y eso debe ser toda vez que vamos a cocinar también, porque muchos de nosotros comemos nuestra propia comida en casa. A mí me gusta mucho cocinar. Entonces, cuando voy a cocinar, ok, ¿qué voy a cocinar? Pensar en formar un menú que estoy comiendo realmente a lo largo de la semana, los 7 días, que a lo largo de los 7 días dé un buen aporte nutricional para mi cuerpo. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, un domingo, ¿qué es mi desayuno? ¿Qué es mi almuerzo? ¿Y qué es una cena? Y yo les digo eso por experiencia. Se economiza
ao comprar comida, os que sembram e que os que têm melhor aún, pero se economiza porque tu tens uma dieta planificada, então mais ou menos tu já sabes o que tens que comprar para a semana, tu ganha tempo porque tu já tens um menu preparado para a semana, por exemplo, optimiza a cozinha e já tu mesmo planifica o que queres comer, então tens uma dieta saudável, planificada e o que te gusta, ok? Eu penso que é algo fácil. Durante a próxima semana podemos aqui fazer um menu juntos e creio que isso nos vai facilitar. Um regime deficiente arroja descrédito sobre a reforma pró-salud. Somos mortais e devemos prover a nosso corpo uma alimentação fortificante. Eu comentava hoje com a paciente que atendi que as pessoas que frequentemente têm sueño depois do almoço, a comida está fermentando. A comida não deveria nos dar sueño. Se a comida sempre nos está dando sueño depois de comer, ou estamos nós dormindo pouco na noite, que pode ser um fator, e aí não é a comida, pero se a pessoa está dormindo bem e ainda está tendo sueño depois do almoço, é porque a pessoa está comendo algo que sempre lhe está fermentando a comida. Muitos carboidratos, líquido com a comida, pouco crudos, as fibras é algo importante para ajudar com que não tenha sueño, não tenha produção de gases, não fermente. A falta de fibra, a falta de alimentos crudos fermenta mais. Os alimentos cozidos têm maior tendência a fermentar que os crudos. Então, é importante que, ao comer, eu coma bem, como nós podemos sentar para comer e depois que comemos, permanecemos conversando e percebemos que estamos lúcidos. Pero a vezes comemos e nos vai dando a languidez, não? Não sei se existe essa palavra, languidez. Como le va bajando el farol. Ok. Sí. Puede ser también cuando se come mucho. Seguro, totalmente. Sí. Creo que alguém tem alguma pergunta. Eu vi alguma mano. Tatiana, não? Claro. Sim. ¿Alguna pregunta? Não. Ok. Creo que quando nós pensamos em alimentação saudável, é um processo de aprendizagem. Eu também não aprendi isso todo. Não, graças a Deus conheci o mensaje adventista já por uma família vegetariana e que o primeiro livro que leí é Conselhos sobre Alimentar e é um dos meus livros preferidos da irmã Helena. Então, isso para mim foi algo bastante importante e positivo, pero sei que é um processo e quizás é muita informação de muitos detalhes, pero vocês podem levar essa apresentação, vocês podem comprar o livro Conselhos sobre Regime Alimentício e ir implementando, pero não se acomodem. O Senhor disse que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais hasta ser dia perfeito, não? Necessitamos progredir. A irmã White diz que na vida cristiana não há comodismo. Aqueles que se estão acomodados não entenderam o cristianismo. Necessitamos estar paulatinamente sempre progredindo. Hagamos um progresso inteligente em la simplificação de nosso regime alimentício. Em la providência de Deus, todo país produz artículos de alimentação que contêm a nutrição necessária para edificar o organismo. Estes podem apresentar-se em forma de pratos saludáveis e apetitosos. Aqui são algumas coisas que podemos nós beneficiar. Por exemplo, nós não estamos comer sempre a banana, o guineo. Nós podemos utilizar a banana para receitas. Fazer uma torta, fazer uma empanada e poner de relleno banana. Em Brasil se usa muito banana empanada. Empanada, disse vocês? Empanizadas. Podemos fazer bombones. Podemos utilizar sempre as frutas ou qualquer outro prato e beneficiá-la e dar mais sabor. Isso não há nenhum problema. Ok? Então, podemos fazer com que nossa alimentação seja saborosa, como o texto diz, apetitosas e também pratos saludáveis. Os alimentos devem ser preparados de modo que sejam apetitosos. Isso é bueno. Sabe, a vezes nós comemos uma comida que é insípida ou uma alimentação hasta que a vezes não é nem só insípida, como é com mau sabor, não? Mal gosto em si.
não é agradable, é rico no comer com alimentação saborosa e também ao mesmo tempo nutritivo. No devem despojar-se-los de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal. Siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Essa é uma pergunta que, não muito, pero a vezes nos hacen aí, doutor, e podemos consumir sal? Devemos consumir sal. A própria profeta aqui nos deixa claro que usava, não? No en exceso, y lo mejor, como decía, no sé si les estaba cuando hablamos de la sal, pero hay 3 sales principales que podemos utilizar, ¿no? Que es la sal marina, que para mí es la preferida, la sal rosada del Himalaya, pero tengo ciertas dudas si es confiable las que estamos comprando, y la sal celta. Sí, vivimos en un momento de la sociedad que el hombre es malo. Entonces, a veces por aspecto comercial no podemos ser ingenuos y pensar que todo el mundo está hablando la verdad. Vivimos en un mundo corrupto, ¿no? Sí. Se hace análisis de la sal, me parece súper. En Brasil, por ejemplo, hicieron un análisis de los aceites de oliva y 70% fueron reprobados. Extra virgen. Entonces, a veces estamos consumiendo un aceite. Por eso yo también soy a favor de que cada vez consumimos más aceituna en vez del aceite. Y que consumimos más las oleaginosas, las aguacate, que sabemos que es un aceite más natural, más confiable. Nadie debe... Chicos, paramos? ¿Quieren descansar? Sí, vamos a cumplir lo que combinamos para que así podamos descansar. Leo esta última cita y oramos. Nadie deve adoptar um regime empobrecido. Muitos estão debilitados por la enfermidade e necessitam alimentos nutritivos e bem preparados. Los reformadores de la salud, por encima de todos los demás, devem ter cuidado de evitar los extremos. El cuerpo debe tener suficiente nutrición. El Dios que concede el sueño a sus amados lo ha provisto também de alimentos adequados para sostener el sistema físico em uma condição saludável. Como nas citas que já havíamos leído, é importante ter um bom aporte e que a dieta não seja pobre em nutrientes. Ok? Vamos descansar, então vamos fazer uma oração e aí vocês estão livres aí para esperar hasta a cena e depois o culto. Que hora seria? Seguimos os mesmos horários? Ok. Não, comemos mais tarde hoje, não? Sí. 12:20, entonces tendría que ser por lo menos... ¿Qué horas va a ser la cena? No sé si tenemos que 15, 15:30. Sí, más o menos. Y el culto sería a las 8. Está bien. Es que la idea hoy era dormir más temprano. Nosotros estamos tentando dormir más temprano. Padre Celestial, mi pedido en especial en esta tarde, sin ningún merecimiento de nuestra parte, es que al escuchar todo eso que escuchamos hasta aquí, que aprendemos juntos, podamos, de acuerdo con nuestras capacidades y que el Señor también nos ayude, el Espíritu Santo en especial, a implementar eso en nuestras vidas, en los ministerios, en nuestras familias, y podamos cada día nos capacitar más. Que todo sea para honra y para gloria de tu santo nombre. Que nuestra vida, Señor, sea para servirte. Y que un día tú nos puedas decir, servos buenos y fieles. Entra en el gozo del Señor. Gracias por todo, Padre. Bendiga a los jóvenes que están aquí. Bendiga su vida espiritual, fortalézalos y los capacite también. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.